Hola, este es el sexto video correspondiente a la primera parte de redes de Deep Learning. En este video vamos a comenzar a hablar de las redes recurrentes o recursivas, o como se denominan en inglés, Recurrent Neural Network o RNN. Estas redes están orientadas al procesamiento de texto porque lo que van a permitir hacer es predecir cuál es la siguiente palabra o letra que se debería generar teniendo en cuenta las palabras o letras anteriores. Esto es un problema que debe ser resuelto, por ejemplo, en los teclados predictivos de los celulares. Nosotros cuando, por ejemplo, estamos comenzando a escribir y escribimos una H, el teclado generalmente nos va a recomendar la palabra hola, porque ya sabe que si nosotros estamos comenzando a escribir, luego de escribir la H, generalmente escribimos la O, la L y la A. Bien, este tipo de predicción que está haciendo entonces nuestro teclado del celular, lo tiene que hacer teniendo en cuenta el contexto, porque si yo ya escribí un texto anterior y ahora estoy tocando una H, posiblemente no estoy queriendo decir hola, sino que estoy queriendo decir, por ejemplo, el nombre Horacio o hablar de alguna palabra que comienza con H. Entonces, siempre al momento de predecir, hay que considerar no solo la letra o palabra que se ingresó en el instante anterior, sino también considerar todo el contexto de todas las palabras que se ingresaron anteriormente. Por eso mismo, una red de multiperceptron backpropagation tradicional que nosotros habíamos visto antes, se puede aplicar, pero para poder manejar todo ese contexto sería bastante complicado, porque si no yo tendría que hacer que mi red reciba como entrada todas las letras o todas las palabras que se ingresaron con anterioridad, lo cual haría que la capa de entrada sea muy grande. En cambio, si yo aplico una red de este estilo, lo que puedo hacer es que mi red reciba solo la letra o palabra anterior y que la red sola mantenga el contexto de toda la información que se ingresó anteriormente. Todo ese contexto, toda esa memoria de la información procesada con anterioridad se va a mantener porque las neuronas de este tipo de red van a tener una conexión recursiva. Entonces fíjense que ahí en la neurona de entrada, NE, hay una conexión que aparece resaltada que va desde la salida de esa neurona a sigo misma. Entonces, esa conexión recursiva le permite a la red recordar cuál es la salida que generó con anterioridad. A partir de esa salida, entonces nuestra neurona tiene una especie de memoria de los resultados que se generaron para poder predecir con mayor efectividad los resultados que se deberían generar. Si nosotros desplegamos a esta red con esta conexión recursiva en el tiempo, lo que tendríamos es lo siguiente. Fíjense, para la primera palabra, entonces nosotros ingresamos la primera palabra, la red nos genera una salida. La segunda palabra va a pasar lo mismo, pero ¿qué pasa? Entre la primera palabra y la segunda palabra existe esta conexión en el tiempo que se da por la conexión recursiva. Entonces, la neurona de entrada está considerando la segunda palabra que nosotros queremos darle de entrada, pero también el resultado que generó al ingresar la primera palabra. Si luego nosotros le ingresamos una tercera, cuarta palabra, esa memoria, ese contexto, se va a ir considerando. Entonces, esta es una vista que se llama desenrollada o unroll o unfolded en inglés, porque nos permite ver cómo trabajaría nuestra red en el tiempo. Pero la topología de esta red se muestra a partir de esta vista simplificada. O sea, nuestra red va a ser así, va a tener esta arquitectura. Pero si nosotros la analizamos en el tiempo es como que tenemos que una red anterior se conecta con una red actual y eso se va a conectar con una red futura. Entonces, esta conexión recursiva nos da la posibilidad de
generar predicciones considerando situaciones anteriores, lo cual es muy útil para la predicción del texto, como habíamos visto antes, pero también para predecir futuras acciones. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una red que aprenda a determinar qué acción se tiene que realizar considerando acciones anteriores, también podría aplicar una red de este estilo. A pesar de que está muy asociada o muy pegada al problema que tienen que ver con el texto, esta red también tiene que ver para situaciones donde yo necesito alguna especie de memoria para considerar acciones futuras o situaciones anteriores para predecir qué va a pasar a futuro. Bueno, las principales características entonces de estas redes recurrentes o recursivas son: se pueden incorporar muchas capas recursivas sin mayores problemas. O sea, en nuestro ejemplo, vamos a volver para atrás, yo tengo que mi capa de entrada tiene conexiones recursivas y luego tengo una capa de salida común, lineal. Pero ¿qué pasa? Yo podría tener también una capa oculta que tiene conexiones recursivas. O sea, puedo tener 2, 3, 4 capas de neuronas con conexiones recursivas sin ningún tipo de problema. Los valores de los pesos o sea, los valores que tienen las conexiones entre las neuronas son compartidos, son iguales para todas las neuronas en la vista desenrollada. Esto quiere decir que acá el valor de WE, WS y WM es el mismo para todas estas redes que nosotros estamos viendo, porque la topología de la red sigue siendo esta. Entonces, durante el entrenamiento se tienen que definir estos tres valores, estos tres pesos, para poder hacer las predicciones a futuro. Eso produce que la forma en que va a funcionar el algoritmo de entrenamiento va a ser especial. De hecho, se aplica una versión especial del algoritmo backpropagation que se llama backpropagation a través del tiempo, backpropagation through time, porque es una versión especial del algoritmo backpropagation que considera esta capacidad de que yo puedo tener en el tiempo varias instancias de la red funcionando en el tiempo y que se están conectadas entre sí, donde los pesos están compartidos y hay una conexión de la red anterior o pasada con la red actual y con la red futura. Bien, entonces esta red nos permitiría generar predicciones para todas estas situaciones. Yo puedo tener que, a partir de un dato de entrada, genero una salida, lo cual es lo mismo que yo tendría una red tradicional. Podría ser que a partir de una entrada puedo generar tres salidas consecutivas. O sea, yo ahí tengo el ejemplo de hola. Yo toco la H y ahí la red determina que como H es la primera letra que ingresé, me genera como salida la O, la L y la A. Entonces eso forma la palabra hola. También puede ser que tenga que considerar más contexto. Entonces tal vez necesita tres entradas para poder generar varias salidas. O a partir de varias entradas se genera una única salida. Puede ser que lo que yo quiero predecir es algo muy complicado, entonces necesito tener más información del contexto para generar una salida. O la otra situación es que por cada entrada que voy recibiendo voy generando una salida, pero también estoy considerando las entradas anteriores y las salidas que generé con anterioridad. Entonces se pueden dar todo este tipo de situaciones con estas redes que van a depender mucho de los ejemplos que nosotros le vamos a dar durante el entrenamiento de la red, obviamente. Bien, pero ¿qué pasa? Estas redes tienen ciertas limitaciones con esta memoria que, aunque en teoría puede relacionar cualquier información anterior para realizar predicciones a futuro, en la práctica las redes recurrentes tienen cierta dependencia de memoria a corto plazo. O sea, no pueden predecir muy bien situaciones cuando lo que se tiene que predecir es a un futuro muy lejano. Por ejemplo, si yo tengo la frase el cielo es azul, las entradas sería el cielo es y la predicción que tendría que generar es azul. Entonces, en esos casos esta red recurrente podría funcionar en forma correcta. Pero si yo tengo una situación que
a partir de 2 entradas tengo que predecir algo que va a pasar recién en una instancia de orden 10. O sea, yo digo, el cielo que es muy grande y muy bello, con mucho sol y donde hay volando muchas mariposas y pájaros en esta hermosa tarde de verano, es azul, y quiero que me prediga el azul. Ahí la red se va a olvidar de que estábamos hablando del cielo y no va a poder realizar esa predicción del todo bien. Dadas estas limitaciones, entonces la red recurrente puede manejar una memoria a corto plazo. Pero esa limitación puede ser resuelta por una variación de esta red, que son las redes LSTM. La descripción de esta red LSTM lo vamos a ver en el video siguiente. Hasta luego.